¿Qué tal, amigos de Docente Democrático? ¿Cómo les va en este 2021? Otro año más de pandemia, y en esta ocasión fíjense que debido a la mucha interacción que tuvo una publicación que puse en la página sobre qué preferían, si pago por cheque o pago por tarjeta, pues debido a la gran interacción y a la gran diversidad de opiniones que hubo ahí, decidí hacer un análisis muy superficial tal vez, pero que puede ayudar a algunos de ustedes a sacarlos de algunas dudas en cuanto a qué es mejor, cobrar por cheque o cobrar por depósito directo a una tarjeta bancaria, una cuenta bancaria. Así que quédate conmigo para que escuches este pequeño análisis, amigo docente. ¡Vámonos! Bueno, pues como les decía, hay mucha diversidad de opiniones en cuanto a qué es mejor, si cobrar los docentes, los maestros, todos los trabajadores de la educación en Michoacán, qué es mejor, cobrar por cheque o bancarizarse, es decir, ir a solicitar una tarjeta bancaria para que cada quincena nos estén depositando nuestro salario. Ahí veo algunos pros y algunos contras a cada una de estas situaciones. Vamos a hablar específicamente de los pros y los contras de cobrar por tarjeta, ¿sale? Vamos a empezar con los pros de cobrar con tarjeta. Una de las primeras cosas positivas de cobrar por tarjeta es el depósito directo y sin necesidad de trasladarse a ningún lado. Es decir, todos los que cobran mediante tarjeta, les llega una notificación a su celular por medio de su banco al que estén afiliados. Algunos están con Santander, otros están con Banamex, otros con Bancomer. Entonces les llega la notificación de que el depósito de su salario ha sido hecho. Entonces el docente ya no tiene que trasladarse a ningún lado, no tiene que irse a ningún sitio, no tiene que gastar en el traslado. Entonces es una de las ventajas de cobrar por tarjeta. Otra de las ventajas, como les decía, es el no traslado, es decir, todo aquel que cobra por tarjeta bancaria pues no tiene que trasladarse, no tiene que agarrar su automóvil e ir. Hay muchos maestros que no vivimos en el lugar en donde cobramos. Es decir, hay muchos maestros, por decir un ejemplo de Morelia, que pueden trabajar incluso en Pátzcuaro o en lugares mucho más lejanos que Pátzcuaro, y se tienen que trasladar el día de quincena hasta ese lugar. Entonces lo que implica es el riesgo de traslado, el gasto de gasolina o bien el gasto del pasaje si se trasladan en algún taxi o en algún autobús. Entonces uno de los pros es que no se deben de trasladar hacia ningún lado. Como les decía al principio, el depósito cae directo. Otro de los pros es que no se le tiene que dar una pequeña cooperación al habilitado. Es decir, en muchas redes sociales también han dicho que los habilitados cobran y que ese rollo. No lo hacen de manera ventajosa ni nada, sino que el habilitado, igual que los maestros, tiene que trasladarse de su lugar de origen hacia el lugar donde va a recoger los cheques, lo cual implica un gasto. Entonces, en todas las delegaciones o zonas se llegan a acuerdos en donde se le va a dar una cooperación quincenal cada vez que se entregue un cheque a un maestro para ayudarlo a trasladarse a las gasolinas y a todo eso. Entonces, una de las ventajas de que se te deposite en tu tarjeta es que no tienes que estar dándole alguna cooperación quincenal, que en algunos casos es de 10 pesos o hasta menos, a tu habilitado. Último de los pros, de las cosas positivas que yo le veo al depósito, al pago por tarjeta, es que no corres el riesgo de perder el cheque. Miren, mucho se habló en meses pasados, en años pasados, sobre una leyenda que le pusieron a los cheques. La leyenda decía no negociable. Era prácticamente un candado que le ponían a los cheques para que sería una de las opciones, una de las situaciones que si se te llega a extraviar tu cheque, nadie, absolutamente nadie puede cambiarlo ni puede depositarlo a ninguna cuenta que no sea la tuya, que no sea la titular del el nombre que aparece allí en el cheque. Entonces,
ahorita ya le quitaron otra vez la leyenda de no negociable. Yo en lo particular no estoy de acuerdo. Podrán decir muchas posturas políticas o sindicales, pero yo no estoy de acuerdo en que se le haya quitado la leyenda no negociable, porque implica el hecho de que si yo voy a recoger mi cheque, se me extravía, cualquier otra persona, con el hecho de poner cualquier garabato ahí, puede hacer mal uso de ese cheque. Entonces ahora tenemos que cuidar mucho más nuestros cheques, y esa es una de las ventajas de cobrar por tarjeta, el hecho de que como te cae el depósito directo de tu dinero a tu cuenta bancaria que tienes destinada para esa situación, entonces ya no tienes el problema, ya no tienes la situación de que se te pueda extraviar tu cheque, porque imagínense que se te extravie tu quincena y que no traiga la leyenda no negociable, pues en realidad sí va a determinar un problema muy grande, porque antes sí regresaban los cheques cuando traía la leyenda no negociable, porque como les decía al principio, es prácticamente imposible hacer algo con ese cheque que tiene esa leyenda, es prácticamente un candado. Entonces, en lo particular, esta es una opinión extra, en lo particular no estoy de acuerdo con que le hayan quitado la leyenda no negociable, a pesar de que eran una de las demandas de la sección 18, no estoy de acuerdo por esa situación, porque cualquiera puede cambiar tus cheques y cualquiera puede hacer uso indebido de tus cheques. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso, y esa sería una de las ventajas de cobrar por transferencia bancaria. Uno de los contras es cuando nosotros vamos a recoger nuestro cheque, sobre todo los dos, Estado y Federación, con el cheque viene un talón, vienen pegados, es decir, si existe algún descuento indebido o debido, como sea, si existe algún descuento, en el acto, en el momento en el que nosotros estamos cobrando, podemos verificar cuál es el concepto de ese descuento o de ese cargo que se le está haciendo a nuestra nómina. Lo que no se puede hacer en el caso de la transferencia bancaria o el pago por tarjeta, porque ha habido muchas quejas de compañeros y compañeras que lo ponen ahí en las redes sociales, en los grupos esos de pagos y bonos y no sé qué rollo, que dicen, ¿saben qué? Me llegaron 1,000 pesos menos y no sé por qué razón. Ese es uno de los riesgos, ese es uno de los contras del por qué cobrar por tarjeta no es tan hermoso como se pensaba, porque si hay un descuento, si hay una situación que afecte directamente tu salario, te vas a enterar hasta días después que vayas con tu habilitado o que solicites en donde corresponda un talón o un comprobante de ese pago, y entonces revises cuál es el concepto de ese descuento. Entonces ese sería el primero de los contras de cobrar por tarjeta. Y otro de los contras que va pegado a ese es el hecho de no tener el comprobante. No puedes tener el comprobante en el momento, no puedes saber si ya terminaste tu préstamo, si te descontaron lo correcto, si te descontaron lo que debe de ser de la pensión alimenticia en el caso de los trabajadores o trabajadoras que pagan pensión alimenticia. Entonces esa es una situación. El talón de cheque no lo tienes en el momento, tienes que buscar a tu habilitado días después o en otro momento, o incluso solicitarlo en alguna dependencia de gobierno. Otros de los contras. Al principio hablábamos de los pros y decía que no tenías que ir el día de quincena a recoger tu cheque, trasladarte hasta el lugar de origen de tu trabajo, hasta el municipio donde trabajes, porque la mayoría de los maestros no trabajamos cerca de nuestra casa, y te tienes que trasladar a otro municipio para recoger tu cheque. Y así es, o sea, independientemente de que te llegue el pago a tu cuenta bancaria, lamentablemente o afortunadamente tienen que firmar todos los trabajadores una nómina con su habilitado. Entonces ese gran plus que tenía el cobro por tarjeta, pues se quita en esta parte, porque a final de cuentas, de todos modos, tienes que ir a firmar, y eso representa traslado, gasto y todo lo que habíamos hablado antes en los pros de cobrar por tarjeta. Otro de los contras, amigos docentes, es la diferenciación. Miren, no sé si haya más entidades bancarias, pero yo conozco Banamex, Bancomer y creo que Santander, que son los que se encargan de pagar a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que están tarjetizados, que les pagan vía transferencia el gobierno del estado, o en este caso la Secretaría de Educación Pública. Ok, entonces uno de los contras es que no es homogéneo el pago.
también hemos notado y con compañeros hemos platicado sobre esos casos de que a veces depositan primero en Banamex, luego en Bancomer o a veces en Santander. Entonces no hay un depósito homogéneo, o sea, incluso se tardan en depositar. Por ejemplo, depositan en Banamex hoy a tales horas e incluso depositan en el otro banco o en los otros dos bancos hasta 12 o 24 horas después. Entonces, lo cual, para mi gusto, es una injusticia porque el gobierno del estado, las entidades bancarias deben de respetar el día de pago y la fecha límite de pago de todos los trabajadores de la educación, porque si no están incurriendo en una falta administrativa y en una falta que afecta ahí la Ley Federal del Trabajo. Entonces todo el trabajador debe ser remunerado en tiempo y forma, y los bancos deben de hacerle como se les dé la gana, pero deben de pagar en el momento y en el día exacto que deben de pagarle a los trabajadores de la educación. Y ese es uno de los pros, que no hay homogeneidad en el pago a trabajadores que están cobrando por tarjeta. Incluso hay ocasiones en que llegan primero los cheques a las diferentes zonas y todavía les pagan a los que están por tarjeta hasta ese día, por ejemplo un viernes, y les pagan hasta en la tarde. Entonces, ese es otro de los contras del cobro por tarjeta, que no hay homogeneidad. Los bancos no se ponen serios y así como quieren que el magisterio se tarjetice, si no son serios en los pagos, hacen mañas, jinetean la lana, el dinero. Entonces, pues es otro de los contras, amigos docentes. La conclusión es que todos los maestros y maestras, ya conociendo los pros y contras del cobro por tarjeta o por cheque, tenemos la libertad de decidir cómo es que quiero que me paguen. Ni el gobierno, ni los sindicatos, ni tu autoridad en la escuela, ni tu delegación, ni tu zona te puede obligar a que cobres o por cheque o por tarjeta si así no lo quieres. Esa es una libertad que tenemos todos los trabajadores. Lo que sí es que hay que ser conscientes de los pros y de los contras que requiere cobrar o por tarjeta o por cheque. En lo particular, yo, Henry Martínez, cobro por cheque y sigo cobrando por cheque, y tengo razones para hacerlo así. Me conviene más así. ¿Por qué? Porque para empezar, mi habilitado es muy buena onda. Le mando un saludazo a mi habilitado, es muy buena onda. No me queda tan lejos el lugar donde yo voy a cobrar mis cheques. Entonces, para mí sigue representando una comodidad cobrar por cheque. Habrá casos en los que ya no sea cómodo cobrar por cheque y los maestros recurran al cobro por tarjeta, y es muy válido señalar, estigmatizar a los que cobran por cheque o a los que cobran por tarjeta. Todos, compañeros maestros y maestras, como les decía al principio, tenemos la libertad de cobrar por cualquiera de las dos formas y somos libres de hacerlo, y no debemos de estarnos echando tierra unos a los otros, cheques contra tarjetas, y que los tarjetas son estos y que los de cheques son estos. No, todos tenemos la libertad. Hay a quienes nos conviene por tarjeta y hay a quienes nos conviene por cheque. Así que bueno, pues esto sería todo, amigos. Mi nombre es Henry Martínez. Esto fue Docente Democrático. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, déjalo aquí en los mensajes y lo abordamos. Algunas dudas, algún tema que quieran o que sugieran que necesita debate, y pues aquí estaremos, seguiremos. Feliz 2021 a todos. Hay que cuidarnos, la pandemia va en ascenso, y hace algunos días platicaba con el subdirector del ISSSTE de Atapaneo, y me comentaba que estaban a punto de colapsar los hospitales, ya se iban a llenar, ya no hay cupo. Entonces hay que cuidarnos hoy más que nunca, porque si llegamos a necesitar hospitalización va a estar complicado. Entonces, hasta la próxima, amigos. Nos vemos.